Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, según sea la hora que lo estén viendo. Estamos acá retomando las clases de trabajo social 2, las clases teóricas. Como ustedes sabrán, nosotros les informamos, eh, ha fallecido nuestra compañera, nuestra profesora adjunta, Claudia Lugano. Por eso estamos muy dolidos, muy consternados. Nos tomamos unos días para poder retomar las clases con ustedes. Claudia era una persona muy importante, no solamente para nosotros, sino también para la facultad entera. Claudia, desde que entró a la facultad como estudiante, fue activa promotora de todos los proyectos que llevaron a nuestra facultad a ser lo que es hoy, ¿no? A Claudia no solamente participó activamente de la formación del centro de estudiantes, fue dirigente del centro de estudiantes, dirigente estudiantil, sino que también formó parte de la organización del centro de graduados y posteriormente de lo que es el claustro de profesores, y participó históricamente en muchas conquistas de lo que hoy es nuestra facultad, entre ellas el pase a facultad. Desempeñó varios cargos en nuestra facultad, actualmente era consejera directiva, para nosotros retomar en este momento las clases y seguir los proyectos que ella tenía, en general en la facultad y en particular en nuestra cátedra, es brindarle el mejor homenaje a su memoria y que ella pueda estar presente. Así que les agradezco por el entendimiento de estos días que estuvimos fuera de las actividades con la cátedra, pero ya estamos retomando esta semana con actividades y con este espacio de clase teórica. Como ustedes sabrán, nosotros en esta clase tenemos que trabajar algunas cuestiones que están en la unidad 3, que tienen que ver con la construcción de la marginalidad, que nosotros llamamos marginalidad avanzada, a partir de una producción de un autor, un sociólogo francés, Louis Bacoin, que diferencia fundamentalmente la marginalidad del nuevo milenio, la marginalidad de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, de la marginalidad de mediados del siglo XX, ¿no? Las características de la marginalidad. Eso lo vamos a ver con algunos elementos que vamos a tirar en esta clase y ustedes tienen para trabajar fundamentalmente a partir de la bibliografía obligatoria. También vamos a trabajar en esta clase, y que está muy articulado a la clase anterior o a las clases anteriores, cómo aparece en relación a esta nueva conformación de la marginalidad, estos nuevos escenarios de la cuestión social, que van a aparecer en las últimas 2 décadas, básicamente, del siglo XX y fundamentalmente a partir del siglo XXI se van a profundizar, cómo aparece también un cambio fundamental en las políticas sociales, en las políticas públicas de desarrollo del Estado, y esto está expresado fundamentalmente en algunos lineamientos que nosotros vamos a estar exponiendo a ustedes como para que puedan seguir las lecturas que tienen. El texto Condenados de la Ciudad, Louis Bacoin, donde retoma algunos elementos que él había desarrollado en un texto anterior que se llama Parios Urbanos, él trabaja fundamentalmente el concepto de disturbio lento, ¿no? Habla de este concepto de disturbio lento para definir de alguna manera a algunos procesos que se van desarrollando en los diferentes barrios de relegación. Él analiza básicamente en su texto dos realidades muy diferentes a las nuestras, como es la realidad francesa de los suburbios parisinos y la realidad de algunos guetos norteamericanos. Sin embargo, hay un montón de estos elementos que él plantea en el texto que nos sirven a nosotros para pensar situaciones en las periferias latinoamericanas, en las periferias de las ciudades latinoamericanas y especialmente en la Argentina, porque hay procesos similares y que pueden ser homologables. Igualmente siempre vamos a hacer algún tipo de comparación, pero vamos a particularizar en el caso nacional o en el caso regional fundamentalmente. Entonces él trabaja este concepto de disturbio lento para definir algunos procesos en los barrios de relegación urbanos o periurbanos,
considerando los procesos de desintegración, los procesos que aparecen vinculados en la lucha de pobres contra pobres, los rechazos que se plantean hacia la autoridad, la aparición en gran medida de los tráficos ilegales en esos territorios, y generalmente también un elemento que es interesante plantear, que desarrolla Bauckham y que nosotros quisiéramos tensionar, lo que él llama la decadencia social interna en cuanto a lo que son los procesos organizativos en los barrios, ¿no? Esto para él constituyen los impactos centrales en los cambios societarios que se dan a partir de aproximadamente mediados de la década de los 80 y de la década de los 90, y que tienen fuerte impacto en los escenarios comunitarios, en el caso nuestro, de las grandes ciudades de nuestro país. Esta lectura de la trama social urbana nos muestra un escenario de pobreza donde los estados nacionales parecerían dedicarse más a la supervisión y contención de la pobreza en territorios de alguna manera guetificados o cerrados, estigmatizados, o en escenarios institucionales como son las cárceles u otro tipo de instituciones de encierro, ¿no? De esta manera, la mirada del Estado parecería que está depositada en buscar más una suerte de patología social, dice Bauckham, de una infraclase o una clase que está como por debajo de la clase trabajadora, y así desarrollar medidas punitivas de control social sobre esta clase, confinando a poblaciones enteras de estos segmentos periféricos de la sociedad a este tipo de instituciones o la penalización. El movimiento marca de alguna manera un sentido claro de lo que es una construcción dual y desigual, cosa que habíamos retomado o habíamos trabajado en la primera unidad y que sería bueno retomarlo a través del texto de Aullero, como consecuencia de una acelerada segregación de pobres que acumulan desventajas, decíamos, que tienen bajos ingresos monetarios, que están en territorios guetificados, de los suburbios o de las periferias de las grandes ciudades, y que de alguna manera podemos confirmar que como resultado de esa tendencia planteada desde la década de los 90, la pobreza urbana fundamentalmente hoy es mucho más concentrada e intensa que en la década de los 60 y la década de los 70, apareciendo una distancia económica, social y cultural en el marco de las poblaciones urbanas, de los barrios de relegación y el resto de las poblaciones que habitan la ciudad. Si bien en la década de los 60, en la década de los 70, el capitalismo argentino se había caracterizado por la imposibilidad de generar un mercado de trabajo formal, fundamentalmente, que pueda incorporar al conjunto de los trabajadores, esos trabajadores del interior del país, que venían, y que también vimos en la unidad 1, que venían en busca de trabajo y de servicios, producto de un proceso de desarrollo industrial, y de territorialización alrededor de las grandes ciudades, bueno, venían en busca de una mejor calidad de vida, digamos, y que dieron de alguna manera resultado o lugar a la creación de lo que son las villamiserias. Al fin y al cabo, esos espacios constituían, esos territorios de marginalidad, la villamiseria, constituían de alguna manera un espacio de socialización y con algunas características que podríamos entender como positivas. Sin ir más lejos, la organización de esos barrios, vinculada al mejoramiento de la infraestructura, al mejoramiento de algunos servicios, tenía que ver con una organización popular que estaba gestándose en esos territorios desde el inicio mismo de esas villas, ¿no? La vida comunitaria, lo que se llama la territorialización compacta, delimitada, una conciencia colectiva generalmente vinculada y articulada a la clase trabajadora formal, digo, aquellos sindicalizados, la aparición de determinadas organizaciones de movilización y representación de los villeros de bases amplias, podríamos decir, marcaban claramente las características de estos espacios de relegación donde se construía o constituía un tipo de subjetividad específica que permitía otorgarle a estos espacios una valoración positiva en algún sentido, ¿no?
A partir de la década de los 80 esto cambió, los procesos de diferenciación espacial, las diferentes composiciones institucionales y demográficas, sumado también a una posición estructural en función de la sociedad urbana, van a convertir a estos territorios de relegación como espacios que podríamos llamarle desencajados o dislocados del conjunto de la sociedad y de alguna manera los procesos de modernización y movilidad social de la sociedad urbana van a ser o van a correr por un lugar diferenciado de las movilidades sociales que se dan en esos territorios de relegación. Por eso podemos afirmar que el mundo vida de esas comunidades respecto al resto de la sociedad es claramente el de una separación de mundos vividos muchas veces y no de sistemas o estructuras sociales que representen a todos, ¿no? Por eso aparece una vivencias muy diferentes al interior de esos, van apareciendo vivencias muy diferentes al interior de esos espacios con lógicas particulares y que también es complejo muchas veces de entender. Es decir, una separación de respecto de vivencias, de experiencias y de relaciones concretas vinculadas a los lazos, ¿no? Que hay procesos simultáneos en términos funcionales y causales en los cambios acontecidos y que para entender esos procesos que dan o que se dan en los barrios de relegación y reconocer que los diferencia de lo acontecido en las villas y barrios populares de la década de los 60, década de los 70, es necesario reconstituir las relaciones entre las transformaciones en la vida cotidiana y las relaciones sociales dentro del espacio urbano de relegación por un lado, y la reestructuración de sistemas de fuerzas económicas, políticas que explican de alguna manera la configuración particular de clase que el barrio de alguna manera materializa, ¿no? Es decir, importan los factores externos que conforman el territorio, tanto en términos sociales como simbólicos, dentro del cual los sujetos se definen y redefinen a la comunidad que ellos forman, ¿no? Por eso es importante a la hora de describir, analizar y comprender las condiciones sociales y mundo vida de estos escenarios de relegación barrial, tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Primero, que el barrio popular, la villa, el asentamiento, los monoblocks, no es simplemente una entidad topográfica, un agregado de familias en condición de pobreza o una forma institucional, pudiendo caracterizarse como una formación socioespacial fundada en la relegación forzada, ¿no? En un territorio en el cual esa población desarrolla un conjunto de instituciones específicas y que actúa de alguna manera como sustituto funcional y escudo protector, podríamos decir, de las instituciones dominantes de la sociedad. El barrio tampoco es un espacio ajeno, ¿no? Sus habitantes no son una raza distinta de hombres y mujeres necesitados de una denominación especial, son sujetos que tratan, digamos, de ganarse su vida de la mejor manera y en las mejores circunstancias en las que viven, y sus acciones obedecen a una racionalidad, podríamos decir, que hace un balance de las experiencias pasadas y está ajustada a su contexto de vida, al lugar a donde están viviendo y las posibilidades socioeconómicas inmediatas. Es decir, el barrio de relegación no padece una desorganización social, ¿no? Sino que esa mirada funcionalista y normalizadora, muy bien, que a veces podemos de alguna manera también ver en algunas lecturas sobre el barrio, desconoce que los mismos sí están organizadas pero en formas diferentes y que esta es una respuesta a la necesidad social, a las estigmatizaciones, a las rotulaciones y hostilidades generalmente construidas alrededor de él, ¿no? Del barrio. Sus habitantes no forman parte de ningún grupo separado, es importante destacarlo esto del resto de la sociedad, pertenecen a los sectores menos calificados de la mano de obra o de la clase trabajadora, que nunca ingresaron al sistema formal de trabajo, mantienen lazos familiares o sociales con ese mundo del trabajo, los inmigrantes internos, los inmigrantes externos, los jubilados y la clase media empobrecida son parte de estas poblaciones que habitan estos territorios de relegación urbana y periurbana.
de Bakuán, de Condenados de la Ciudad, donde él analiza este concepto de disturbio lento, él plantea la idea de que las sociedades contemporáneas están planteando un nuevo régimen de marginalidad, que él denomina marginalidad avanzada, que es una marginalidad que está por delante y que tiene que ver con que es el mundo y la marginalidad que nosotros estamos construyendo a partir de los procesos económicos, sociales y políticos que se están dando. Él analiza cuáles son las características de esta marginalidad avanzada, cuáles son las propiedades distintivas, dice en su texto en el capítulo 8, y define algunas propiedades distintivas. Voy a nombrar muy rápido 6 para que después ustedes las trabajen, que son las 6 propiedades o 6 características que él plantea, y que dice que una de las propiedades distintivas, la primera propiedad distintiva que identifica, es que el asalariado, la estructura de lo que es el mundo salarial, debe ser un vector de estabilidad y seguridad, se convierte a partir de la década de los 80 en un vector de inestabilidad e inseguridad social, ya que al volverse inestable, heterogéneo, dice, y diferenciado, se convierte en una fuente de fragmentación y de precariedad social. Es decir, el lugar que tenía el sistema salarial como integrador y como ordenador de la sociedad, empieza a debilitarse progresivamente a partir de la década de los 80 y se vuelve como un vector de inestabilidad e inseguridad social. Eso es interesante que lo analicemos y lo leamos y lo vinculemos con el material que nosotros estuvimos viendo de Robert Kastel en el capítulo 8 de la metamorfosis de la cuestión social, donde él trabaja el concepto de nueva cuestión social. Otro de los elementos que plantea el autor es la desconexión funcional de las tendencias, de lo que llama tendencias macroeconómicas, ya que la marginalidad avanzada se encuentra, dice, o la generación de marginalidad avanzada se encuentra desconectada de las variables macroeconómicas. Si antes la aparición de poblaciones marginales tenía que ver con procesos de crisis económica, con procesos de estancamiento económico, con procesos de algún tipo de crisis vinculada a las cuestiones de desarrollo económico, industrial, nos vamos encontrando que la marginalidad avanzada generada en las sociedades modernas a partir de la década de los 90 está desconectada de esto. El mejor ejemplo es el caso argentino, cuando vimos que en la década de los 90, entre el año 91, 92, 93, 94, 95, hubo un crecimiento bastante importante de la economía argentina y sin embargo en el marco de ese crecimiento hubo muchísimos sectores sociales que pasaron de la clase trabajadora a ser parte de la clase trabajadora desocupada, o sectores jóvenes que no pudieron entrar, es decir, un proceso de exclusión social en el marco de una tendencia macroeconómica de crecimiento. Digamos que hay una desconexión funcional de lo que es las tendencias macroeconómicas con la marginalidad, ¿no? El tercer elemento que plantea, y que ustedes lo pueden ver en el texto, es lo que él llama la fijación y estigmatización territorial. Dice que la marginalidad avanzada tiene como característica también la concentración en territorios aislados y circunscriptos. Territorios que podríamos definir como guetificados, ¿no? Espacios penalizados y cada vez más percibidos por el conjunto de la sociedad como lugares peligrosos y de perdición social, ¿no? Es decir, que esta tendencia a la marginalidad a constituirse en el espacio, a la producción de marginalidad me estoy refiriendo, a producirse en ambientes vinculados a una fijación territorial en nuevos escenarios periurbanos generalmente, ¿no? El cuarto punto que analiza es la alienación espacial y lo que llama disolución del lugar. Dice que en el contexto de generación de marginalidad avanzada hace que estos escenarios de marginalidad empiecen a perder paulatinamente significaciones propias y comunes de prácticas e instituciones de reciprocidad.
¿Qué quiere decir esto? La pérdida de las emociones compartidas, la pérdida de un marco humanizado al interior del territorio, al interior del barrio, ¿no? Dice que se constituye el barrio en un espacio desierto o campo de batalla muchas veces, con un grado importante de peligrosidad para los mismos habitantes del barrio, ¿no? Es decir, se pierde esta idea de que había algún grado de protección hacia el interior del barrio para sus propios habitantes. El quinto punto que analiza Bacon como característica, como propiedad distintiva, es la pérdida del lugar interno, muy asociado al punto anterior. Dice que, o del país interno, dice, ¿no? Del lugar y del país. La idea de país refiere a la comunidad. Dice, antes, dice, el desempleo ocasional, o ante el desempleo ocasional, rápidamente aparecía el refugio comunitario, en términos de solidaridad, dice. Ahora es el suburbio de la desesperación y los trabajadores se ven obligados a recurrir a estrategias individuales que los anclan más en la precariedad. La aparición en estos escenarios del individualismo característico, valor característico del neoliberalismo, y la pérdida, ¿no?, y disolución del lugar que nombramos en el cuarto punto, hace que ante la situación personal particular de un trabajador, de pérdida del empleo o de crisis económica, no tenga redes y soportes a quien recurrir. Este es otro de los elementos producto de esta disolución del lugar y la pérdida del sentimiento común de refugio comunitario. Esto como una característica fundamentalmente a partir de la década de los 90 todo, ¿no? Y el último punto que analiza es la fragmentación social y estallido simbólico, que dice que esta marginalidad avanzada no se empieza a constituir en cualquier momento de la historia, sino que es en un momento de retracción, ¿no?, de la clase trabajadora, ¿no? Difiere de otras marginalidades, constitución de otras marginalidades, como por ejemplo la marginalidad en el caso del latinoamericano de la década de los 50, de la década de los 60, donde la clase trabajadora estaba en procesos de ampliación, de sindicalización y de lucha, y justamente esta marginalidad avanzada muy característica de la década de los 90 y las primeras décadas fundamentalmente del siglo XXI, tienen que ver con un contexto de retracción de la clase trabajadora, de pérdida de derechos de la clase trabajadora, de pérdida de la sindicalización de la clase trabajadora, y por ende no hay colchones, podríamos decir, donde acomodarse, ¿no? Donde sentir menos el impacto. No hay, me refiero a apoyos en términos de que generalmente estas poblaciones urbanas, marginales, tenían en su cercanía a poblaciones integradas en el marco de la clase trabajadora. Bueno, justamente, y con un grado de sindicalización. En este contexto, esas relaciones se ven mucho más afectadas y al desarrollarse en un proceso de descomposición de la clase trabajadora, más que de consolidación, también es un efecto negativo para esas poblaciones. Además de estas 6 características diferenciales que plantea de la marginalidad avanzada, Bacon plantea 4 lógicas de constitución de la marginalidad avanzada, 4 lógicas de formación, ¿no?, que explican de alguna manera el surgimiento de la marginalidad avanzada. Primero dice que hay una dinámica que él llama macrosocial, asociada a la dualización profesional y a las desigualdades. Dice que la marginalidad avanzada se presenta junto a la prosperidad económica global, no se encuentra en cualquier momento. La década de los 90 es una década de prosperidad global, recuerden, contexto de la década de los 90, caída del muro de Berlín, caída de los socialismos reales, globalización hegemonizada fundamentalmente por Estados Unidos, ampliación de los mercados, estamos hablando gran parte de América Latina, fundamentalmente después de las caídas de los regímenes militares, ampliación de los mercados en Europa del Este, ampliación también del mercado chino, fundamentalmente en los últimos años de la década de los 90. Es decir, que hay un periodo de prosperidad económica global y se da un proceso de marginalidad, ¿no? Y dice, cuando se produce el crecimiento económico, dice Bacon,
normalmente los pobres deberían beneficiarse, dice, y justamente en ese proceso de crecimiento económico no se benefician, ¿no? Generalmente se ha explicado las crisis económicas y los impactos en la pobreza como efectos de esa crisis económica, el aumento de la pobreza. Por ejemplo, el caso actual que nosotros estamos viviendo con la pandemia. Sería entonces que cuando hay momentos de prosperidad y de crecimiento se verían beneficios sobre sectores pobres. Bueno, evidentemente no es así y tiene que ver con la primer propiedad distintiva. Recuerden que decíamos hace un ratito que estaban desencajada la marginalidad de la macroeconomía. Bueno, la dinámica macrosocial muestra esto, este desencaje de alguna manera y cómo de alguna manera está en un contexto de prosperidad económica no se produce esos efectos sobre la clase trabajadora y sobre los sectores más pobres, ¿no? Dice, estos dos fenómenos que aparecen como contradictorios están fuertemente conectados, ¿no? Dice, la modernización postfordista, se llama postfordista al proceso que se está viviendo a partir de los 90 fundamentalmente, dice, se traduce en multiplicación de puestos altamente calificados y bien remunerados, los trabajadores ganadores en el contexto de cambio societal, y por otro lado los trabajadores no calificados y la eliminación de millones de puestos de trabajo. Primer efecto, la dinámica macrosocial, primer forma de producción de la marginalidad avanzada. Segundo elemento que toma es la dinámica económica y dice que la fragmentación del salariado es el rasgo fundamental de la dinámica económica. Dice, se produce la mutación del trabajo asalariado. Esto lo vimos muy bien con Robert Kastel en el capítulo 8 que trabajamos hace unas semanas. Dice, la marginalidad urbana como subproducto de la eliminación de millones de trabajos semicalificados y la degradación y dispersión de las condiciones básicas de los empleos, la remuneración y la seguridad social de todos los trabajadores, salvo una pequeña parte que son los sectores, un sector de trabajadores que siguen siendo protegidos. Es decir, empieza a desarrollarse un producto de mutación del trabajo vinculado a esta fragmentación del mundo del salario y comienza a identificarse la aparición de destrucción de millones de empleos, precarización de muchísimas ramas de la producción y trabajadores en general, y solamente algunos pocos trabajadores siguen en el marco de las protecciones desarrolladas en lo que es el estado de bienestar. El tercer elemento productor de la marginalidad, la tercera lógica productora de la marginalidad, podríamos decir que es la dinámica política o aquella que está vinculada al Estado directamente. Dice, la restricción y desarticulación de las políticas de los estados de bienestar desde la década de los 70 en adelante son causas para Bakuan, fundamentales de la degradación y el deterioro de los barrios. Es decir, si la dinámica macrosocial y la dinámica económica producían los efectos de marginalidad avanzada en determinados territorios, la ausencia o retracción o cambio de paradigma de las políticas sociales en los estados de bienestar de la década de los 90 van a producir aún más diferencias en esos sectores. Es decir, también son un productor, las políticas, por ejemplo, determinadas políticas que se desarrollaron en la década de los 90, políticas sociales nos estamos refiriendo, van a ser productoras de desigualdad. Ahora vamos a particularizar un poquito más adelante con unos aportes de un autor argentino que es Luciano Andrenacci. Y por último, muy relacionado también con el punto 3 que habíamos analizado cuando vimos las propiedades, la dinámica espacial, la concentración y la estigmatización. Hay una dinámica productora de concentración y de estigmatización, productora de desigualdad y productora de marginalidad, que tiene que ver con esta tendencia a la segregación en núcleos duros y en barrios segregados que van a estar reforzados por un estigma territorial de estos trabajadores. Como les decía recién, en este escenario de nueva marginalidad, y uno de los puntos que plantea Bakuan cuando habla de las lógicas, la lógica política, la lógica
la dinámica política, tiene que ver con la reestructuración también del Estado. Justamente, cuando hablamos de Estado, estamos hablando de política social. Y ahí tomamos un autor, que es Luciano Andrenacci, que nos enseña algunas cosas en un texto de alrededor del 2000, que nosotros siempre trabajamos con ustedes, que en este año, por las condiciones en las que estamos cursando la materia, no lo estamos trabajando directamente, pero sí le quisiera hacer llegar algunos planteos que hace Andrenacci, ¿no? Primero, bueno, él plantea que el debate de la política social es el gran debate acerca de las condiciones sociales del capitalismo global contemporáneo y que, de alguna manera, como cuando vimos Castel, el Fordismo como desarrollo, digamos, o modelo de acumulación capitalista de la década de los 30 en adelante, fundamentalmente, y las políticas keynesianas de intervención, que habían sido como un gran complejo, las políticas sociales de intervención en el plano económico, fundamentalmente, y el Fordismo como modelo de acumulación, que se habían llevado a cabo en los países centrales, en países periféricos como el nuestro, y que habían garantizado un crecimiento económico, procesos de integración social masivos, desarrollo de seguridad social en la década de los 70, al entrar en crisis provoca efectos sobre el conjunto de los trabajadores que van a ser efectos muy negativos, ¿no? Por eso surge a partir de la década de los mediados de la década de los 70, fundamentalmente, comienza a surgir un pensamiento hegemónico que va a ser reproducido por organismos multilaterales de crédito. Estamos hablando de, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, por las grandes empresas multinacionales, por los grandes bancos, ¿no? Los voceros de los grandes bancos, y también por teorías económicas desarrolladas en la academia, ¿no? Del mundo académico, que van a diagnosticar la crisis esta del Fordismo y del keynesianismo de mediados de la década de los 70 como una crisis vinculada a la caída de rentabilidad por excesos de regulación. Se va a decir del Estado, ¿no? Se va a decir que el Estado regula demasiado, entre otras cosas, por ejemplo, las relaciones laborales, y que el exceso de regulación del ciclo económico, todo aquello que ustedes vieron en Trabajo Social 1 cuando vieron el modelo keynesiano que desarrollaba en su texto Isuani, todos esos elementos, todos esos instrumentos van a ser paulatinamente atacados y paulatinamente modificados, debilitando la intervención estatal fundamentalmente del plano de lo económico. Podríamos decir que del plano social, el estado de bienestar, y el plano económico, el primer ataque va a ser fundamentalmente a las intervenciones estatales sobre lo económico, es decir, el Estado keynesiano, en palabras de Isuani. Así, a mediados de los 70, pero fundamentalmente a partir de algunos hechos y acontecimientos sociopolíticos muy conocidos, como es la caída del muro de Berlín, la disolución de los estados socialistas del este europeo, bueno, a partir del proceso de globalización que se va a dar en la década de los 90, una serie de transformaciones en la relación sociedad ligadas a la desregulación de los mercados, a la desregulación en general de la economía, que va a tener en cada país diferentes amplitudes, diferentes impactos, va a hacer que haya un reacomodamiento de la intervención estatal y que van a modificar notablemente las condiciones macroeconómicas de todos los países, no solamente los países centrales, sino también de los países periféricos. Estos cambios, dice Andrenacci en su texto, van a tener un éxito en, de alguna manera, restabilizar la finanza de los estados, los déficits fiscales, por ejemplo el caso del argentino, que están endeudados. En el caso argentino habría que agregar que eso también está vinculado, ese proceso de restabilizar las finanzas, a un proceso de privatización de empresas públicas, es decir, que es mucho más complejo, pero esa estabilización de la economía, esa nueva rentabilidad de algunas ramas de la producción y en consagrar el rol del mercado financiero como rueda maestra de la economía internacional, van a ser un poco los rasgos centrales
del modelo que se van a dar a partir de la década de los 90 en prácticamente todo Occidente. Sin embargo, como decíamos en la clase anterior, las consecuencias sociales de estos cambios fueron muy graves y en términos fueron impactando paulatinamente en los niveles de empleo, en la calidad del empleo fundamentalmente, y en los tipos de relaciones salariales que habían sido constituidas desde finales de la guerra hasta la década de los 90. Y comienzan a vislumbrarse todos estos elementos que recién anteriormente veíamos comenzar a desarrollarse, que planteaba Louis Bacuan. Entre otras cosas, estas transformaciones en el funcionamiento de la economía van a tener algunas consecuencias como, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, la heterogeneidad en la forma de contratación, ¿no? La fragmentación del salariado, que va a implicar una dispersión de salarios directos e indirectos de los trabajadores y una vulnerabilidad muy grande de sectores de la población que antes estaban protegidos y se aparece en una desprotección total, sumado a sectores, sobre todo jóvenes, que no integran o no pueden integrar el mercado laboral formal. Así, las intervenciones del Estado, que hasta ese momento se dirigían a consolidar la protección social, ¿no?, de los asalariados, recuerden que había una idea de que la protección social del estado de bienestar estaba directamente vinculada al salariado, empieza a cambiar de rumbo la intervención estatal y a tratar de reinsertar a los sujetos que habían perdido su calidad de trabajadores o que habían sido debilitados en su protección social a partir de un debilitamiento también en el contrato de trabajo, o en algunos casos la calidad del trabajo y de la protección que ofrecía el trabajo era tan mínima y de tan baja calidad que no se les garantizaba ningún tipo de acceso a la protección social, por ende tenía que aparecer el Estado. Ahí dice que si bien las relaciones salariales, dice Andrenacci, seguían siendo el vector central de inscripción de los trabajadores y de protección social, a través del desempleo masivo de larga duración y de los empleos de baja calidad, la fuerza integrativa del gran integrador, decía Castel, del salariado, empieza a debilitarse, ¿no? Como diría Castel, aparece una nueva categoría de sujetos, lo que él llamaba, recuerden, los supernumerarios, ¿no? Trabajadores inempleables, dice Andrenacci, y exasalariados, por ejemplo, que ya no pueden reingresar al sistema. Comienza así una nueva etapa, digamos, de política social en los estados de bienestar, que, dice Andrenacci, tiene también no solamente un rol importante, el Estado a partir de ese cambio también tiene un rol importante de poder contener eso, pero es un rol muy ingrato, dice, ¿no? Porque primero tiene que sostener relaciones laborales que de otro modo caerían. Es decir, relaciones laborales que no son rentables, y si no aparece el Estado subsidiando alguna de las cuestiones, entre ellas el transporte, por ejemplo, o algunas ramas de la producción, esas ramas de producción o esas actividades sociolaborales caerían y no se sostendrían. Por otro lado, tiene que recrear la protección social de las relaciones salariales que se han despojado, dice, de los modos tutelares, es decir, relaciones salariales debilitadas, y tiene que sostener esa protección social de esos trabajadores. Y por otro lado, también tienen que crear formas alternativas a las relaciones laborales ante fundamentalmente la alta desocupación que empieza a aparecer. En el caso argentino estamos hablando de que en el segmento de los jóvenes estaba arriba del 20% en gran parte de la década de los 90, lo que implica nuevos lugares de inscripción, ¿no? Nuevos lugares de inscripción social, y eso se va a ver con claridad fundamentalmente en la segunda mitad de la década de los 90 y fundamentalmente en el siglo XXI, cuando, ligado a estas formas alternativas a las relaciones salariales, por ejemplo, lo que son denominados planes sociales, los planes de empleo, mal llamados planes sociales,
Van a aparecer una serie de organizaciones del tipo comunitaria y laboral, los movimientos sociales de base territorial, que de alguna manera van a aportar también alguna fuente, digamos, de inscripción política a estos sectores. Es decir, si tenemos que sintetizar un poquito algunas ideas de la política social que se plantea a partir de la década de los 90, que es importante que nosotros la pensemos porque muchos de esos cambios van a pervivir en la estructura, no solamente en la estructura económica, tal como lo planteaba Juan, en las dinámicas, sino también en las estructuras políticas, porque los cambios fueron muy profundos. La política social como modelo de intervención aparece disociada, ¿no? Si bien siempre había una política social para los sectores más integrados y vinculados al trabajo y una política social más compensatoria, la política más compensatoria de los sectores con dificultades de integración y que no estaban directamente ligados al trabajo, era una política menor en el marco del Estado. Justamente a partir de la década de los 90 se debilitan las políticas sociales en el centro del proceso de integración, es decir, aquellas que están ligadas al trabajo, y se fortalecen aquellas políticas compensatorias de aquellos que no pueden ingresar en el mundo del trabajo por las condiciones que veníamos hablando, ¿no? En ese sentido, si uno tiene que marcar algunos elementos de la política social que se constituyen a partir de la década de los 90, van a tener que ver que estas políticas van a desarrollar un enfoque fundamentalmente de focalización y descentralización. Van a abandonar el diseño de pretensión de universalidad, ¿no? Un concepto muy fuerte desde el origen del Estado social argentino en el marco del peronismo. Van a agravar los procesos de estigmatización, ¿no? Estas políticas de focalización y descentralización. También van a contribuir a fortalecer un terreno fértil al clientelismo político. Al ser políticas focalizadas en determinados territorios, se va a dar un proceso de politización de sectores populares que vemos con agrado y es interesante, pero en el marco de desarrollo de políticas clientelares. También va a haber una segmentación del sujeto según su condición de pobre, condición de ocupado o desocupado, va a aparecer muy también relacionado el vínculo entre el beneficio recibido con el aporte del beneficiario. Empiezan a haber políticas de transferencia condicionada, de transferencia de ingresos condicionada. Por otro lado, también podemos decir que redefinen lo público y lo privado, incluyendo áreas sociales dentro de las áreas del mercado que hasta ese momento estaban en las áreas del Estado, una suerte de privatización de la política social. Estos cambios que estamos diciendo, que tienen fundamentalmente tres ideas rectoras: la focalización, como llevar la política social a aquellos sectores más pobres de los pobres, focalizar la asistencia con la idea de no estar utilizando recursos estatales en sectores que no lo necesitan. Si bien puede ser interesante para pensar una suerte de racionalización del gasto, lo que va a llevar es a una discrecionalidad en la elección fundamentalmente de los beneficiarios de determinados planes. El otro elemento que como idea rectora decíamos es la descentralización, que tiene que ver con dotar a los estados municipales y de estados provinciales de determinadas políticas que antes eran planteadas del Estado nacional, y que también tiene un correlato positivo, porque uno puede decir que quién mejor que un municipio o mejor que una provincia conoce sus propios habitantes y sabe qué tipo de políticas necesita. Sin embargo, esas funciones, por ejemplo, funciones de educación, funciones de salud, estamos hablando del traspaso de centros de salud, el traspaso de hospitales, el traspaso de escuelas nacionales al ámbito de las provincias, o de recursos o hospitales o centros de salud provinciales al ámbito de los municipios, van a ser trasladados sin el desarrollo de una política nacional homogénea
y sin los recursos necesarios para funcionamiento. ¿Qué va a significar esto? Va a significar una crisis de recursos de estas políticas sociales, por ejemplo salud y educación, y también una crisis de sentido de estas políticas sociales, ya que cada estado y cada municipio va a desarrollar su propio sentido en la política, lo que implica para un Estado nacional construir diferentes donde antes había iguales. Esto tiene implicancias muy severas para el desarrollo de la política social de ahí en adelante. Sin embargo, a partir de la crisis que no vamos a analizar acá, pero que ustedes conocen, la crisis del 2001, la crisis de la convertibilidad primero, la crisis económica y social que se dio a finales del 2001 y 2002, van a traer nuevos aires a la política y también nuevas perspectivas teóricas e instrumentales, ¿no? De cómo llevar a cabo la política social del Estado. A partir del 2013, en el marco del kirchnerismo, se desarrollan políticas que podemos definir como políticas sociales integrales que intentan desandar algunos de estos caminos. Sin embargo, estos caminos para desandar son muy complejos, en tanto el escenario de reconstitución de algunas políticas del estado de bienestar característicos de la década de los 60, década de los 70 y parte de los 80, son imposibles ya que se dan en un escenario muy diferente. Primero, se instalaron algunas cuestiones como es el desempleo estructural, ¿no? El desempleo estructural va a plantear uno de los grandes desafíos a la sociedad argentina a partir del siglo XXI, que tuvo avances y retrocesos en estos 20 años y que no pudieron ser saldados como para poder estructurar un sistema de política social articulada directamente al empleo. Esto tiene efectos sobre la otra parte de la política social, decíamos las políticas sociales en los márgenes, podríamos denominarla, como lo dice Andrenacci, que son las políticas más compensatorias, que tienen que ver con la generación de políticas sociales alternativas al empleo, de políticas inclusivas, vinculadas a la educación y a la salud, pero que no están directamente articuladas al empleo. Eso implica una serie de desarrollos de políticas en los territorios que se fueron dando con éxito durante los primeros años del siglo XXI y hasta hace muy poco, que tiene un proceso de crisis en el gobierno de Cambiemos, tiene un proceso de crisis, empieza a debilitarse esas políticas territoriales y que se genera una profunda crisis de esos territorios, no solamente por efectos del desmantelamiento de alguna de esas políticas, sino fundamentalmente por los efectos de la crisis económica que empieza a manifestarse fundamentalmente a partir de 2018 en todo el país. En estos escenarios de relegación social se va a dar esta doble conjugación del vaciamiento de determinadas políticas que habían sido sostenedoras de los procesos de inclusión social que se dieron durante los años del gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, pero profundizado por la crisis económica, ya les decía, de 2018 en adelante y que tiene el momento más profundo en el 2019. Sin embargo, el 2020, como todos saben, en el contexto de un nuevo gobierno, en el contexto de querer reconstituir aparentemente alguna de esas políticas, poder poner en pie a las políticas estatales, la situación de la pandemia por la que estamos atravesando complejiza eso y los territorios de relegación hoy están en un proceso bastante crítico, tratando de sobrevivir en un contexto muy complejo, donde a pesar de las ayudas como es que se están brindando de diferentes organismos estatales para poder resolver las cuestiones económicas, solamente pueden resolver algunos problemas a través de la organización popular y el sostenimiento de determinadas políticas, por ejemplo alimentarias, como son los comedores, las copas de leche, los merenderos y todas las políticas que están desarrolladas las organizaciones sociales en estos territorios de relegación urbana. Bueno, la idea es hacer un recorrido bastante rápido por el texto de Bakuan,
que plantea la cuestión de la marginalidad económica, la marginalidad política, la segregación territorial como elementos centrales y característicos de los territorios donde nosotros trabajamos. Hacer un recorrido por los cambios en la política social, fundamentalmente ese cambio acontecido en la década de los 90 y cómo esos cambios acontecidos en la década de los 90 marcaron a fuego a las políticas sociales estatales de ahí en más, y poder reflexionar sobre los territorios que ustedes están, o sobre los que ustedes se están acercando a partir de las diferentes estrategias que como cátedra estamos desarrollando en los espacios sincrónicos, en los espacios que les estamos planteando en el aula web, o los instrumentos que les estamos planteando en el aula web, como son las presentaciones multimedia, el portafolio, etcétera, etcétera. Bueno, queremos agradecerle por la atención y estamos en contacto por los foros de participación que ustedes tienen abiertos. Muchas gracias.